Alcázar y las Tenerías, en un acercamiento a la arqueología urbana. Y hoy, bueno, pues vamos a dar un giro radical. Nos vamos, como quien dice, al campo y nos vamos a ir al sur de la provincia, a Navarrevisca, y vamos a ver concretamente un cerro, el Cerro de la Mesa, donde bueno, unas recientes excavaciones arqueológicas pues han puesto al descubierto un importante complejo arqueológico formado por los restos de una iglesia asociada a unas estancias y a unos enterramientos rupestres y de lajas. Todo de cronología tardoantigua, alto medieval. Se da la circunstancia de que en este lugar, además, las fuentes escritas pues nos hablan de la existencia sincrónica de 3 lugares de culto en la plena Edad Media, y que además allí mismo se conservan los restos de otra ermita, también pleno medieval, asociada a los restos también de una plaza de toros, y realmente también en un entorno físico pues espectacular, ¿no? Con lo cual todos estos factores desde luego convierten este espacio en un hito paisajístico, histórico y patrimonial. Y bueno, pues para hablarnos de él, pues está con nosotros Jesús Caballero. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Jesús es un arqueólogo con una amplísima trayectoria de trabajo de campo en la provincia, que se conoce como la palma de la mano. Ha excavado en numerosísimos yacimientos, que ha estudiado, publicado y en muchos casos también luego ha puesto en valor. Así que, bueno, se puede decir que es uno de los referentes de la arqueología abulense contemporánea. Entre sus muchos trabajos me gustaría destacar en esta ocasión también su estudio sobre las manifestaciones sagradas de carácter rupestre, que se conocen con el nombre de peñas sacras, que lleva, bueno, pues inventariando, estudiando y publicando, también en colaboración con María Mariné y con Martín Almagro desde hace unos años, ¿no? Y bueno, pues estas manifestaciones sagradas, de alguna manera, de carácter rupestre, de alguna manera yo creo que también pueden tener relación con el sitio que vamos a ver hoy, porque, bueno, pues ya les digo que es un entorno en el que hay una presencia granítica importantísima que yo creo que no es una simple casualidad y no es un simple marco paisajístico. Pero bueno, para hablarnos de esto, lo mejor es que nos hable él, que por cierto, claro, no lo he dicho, es quien ha realizado las excavaciones arqueológicas en el lugar, en colaboración con su socio de la empresa Castellum, Blas Cabrera. Así que, bueno, pues espero que disfruten de la conferencia y nada más, muchas gracias y cuando quieras. Vamos. Ah, joder. Vale. Buenas tardes. Bien, el Cerro de la Mesa se localiza en el término municipal de Navarrevisca, por tanto, dentro del Valle del Alberche, concretamente en el Alto Alberche, y se ubica al suroeste de la localidad, en una impresionante estribación montañosa que forma parte de la Sierra del Cabezo. Por tanto, forma parte, a su vez, de lo que serían las estribaciones de la vertiente septentrional de la Sierra de Gredos. Es, por tanto, las estribaciones montañosas que sirven de reborde al Alto Valle del Alberche. Estamos a 1.700 metros de altitud, por tanto, con un dominio visual del valle absoluto y dentro de un paisaje caracterizado por los afloramientos rocosos, muy erosionados y modelados por la erosión, y también caracterizado por la ausencia de monte alto. El yacimiento se inventaría en el año 1993 y desde ese momento, en sucesivas prospecciones, siempre se ha hecho mención, excepto en una ocasión, a una especie de, dicen, de estructura semicircular que podría corresponderse
con una estructura absidiada. Este término se va a verificar en el año 2019 cuando se lleva a cabo una jornada de estas que actualmente se llaman Arqueología en Comunidad y que va a estar dirigida o controlada desde el Servicio Territorial de Cultura. Es en este momento cuando definitivamente se observa que estamos ante una cabecera absidiada semicircular. A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Navarrebisca va a buscar financiación para poder intervenir y excavar en su totalidad el edificio que allí teníamos. La financiación, se ha dicho, ha sido dada por la Diputación Provincial de Ávila. Para ir entrando en materia, decir que el yacimiento tiene una extensión de unas 3,5 hectáreas y los límites vienen dados por los propios edificios y elementos arqueológicos que en superficie se ven. El material arqueológico no se puede ver, ¿por qué? Por la capa vegetal que cubre la superficie. En primer lugar tenemos lo que en principio vamos a decir que es una posible peña sacra. Es una peña que resalta en el paisaje claramente debido a su sugerente modelado, pero que bajo nuestro punto de vista al menos, y sin rechazar que lo sea, vamos a poner en cautela que sea sacra, aunque sí que nos gustaría que lo fuese. ¿Y por qué ponemos en reserva que sea sacra? Porque al menos nosotros, para que podamos catalogar en este momento con seguridad que una peña es sacra, debe reunir al menos una de las 3 características que os voy a enumerar y que ninguna de las cuales reúne. Una es que exista transformación humana clara y evidente, no existe. Todo el modelado que hay, aunque es muy sugerente, repito, es natural, es geológico. 2, que esté asociado a rito, a tradiciones o leyendas, o que tenga un topónimo sugerente, tampoco lo tiene, que yo conozca al menos. Y 3, que el rito que allí pudiese practicar esté de alguna manera fosilizado o visible, tampoco lo está. Ni siquiera existen restos arqueológicos, porque hicimos una cata arqueológica en la base para ver, yo qué sé, pues por ejemplo si existían cerámicas rotas de posibles rituales allí practicados, pero la cata arqueológica dio un resultado completamente negativo. Sobre esta peña volveremos más adelante. El siguiente elemento son las tumbas excavadas en roca, conocidas desde antiguo, en La Mora y las Morillas, que en principio creíamos que estaban aisladas, pero que la excavación arqueológica ha demostrado que forman parte de un contexto funerario mucho más amplio. Y estas tumbas se asocian a un templo que es el que hemos excavado y que data del siglo VII, la primera fase, y una segunda fase de finales del siglo XI, siglo XII. Un segundo templo que se conserva en pie en el yacimiento es la ermita de San Pedro, que es un templo gótico de la primera mitad del siglo XIV. Y tenemos asociado a este templo gótico, tenemos una plaza de toros. Una plaza de toros es una estructura de unos 950 metros cuadrados de área, de planta semicircular, a la que se le adosan otras 2 estructuras al norte, otras 2 estructuras posiblemente relacionadas con la estabulación de las reses en los momentos previos a los festejos taurinos. Está construida en mampostería de granito en seco y amortiza una peña en la cual figura la inscripción con la datación de la fundación de la Plaza de Toros, que es el año 1670. Deciros que las plazas de toros asociadas a las ermitas es algo muy común en nuestro territorio a partir del siglo XVII. Baste recordar pues, la ermita de las Fuentes, la ermita del Espino y un largo etcétera.
Estas ermitas asociadas a romerías de profunda tradición y a las que asiste multitudinaria gente de los pueblos de alrededor, siempre estarían asociadas a festejos taurinos y representaciones teatrales. Hasta que en 1735 el obispado, con el pretexto de que más que festejos relacionados con la religión, más bien están relacionados con lo pagano, va a prohibirlo. Va a prohibirlo también, entre otras razones, porque el vino y los toros iban reñidos, sobre todo cuando los mozos se tiraban al coso en unos estados que no debían. Y para evitar esos accidentes, el obispado lo prohíbe, pero lo que prohíbe es que las cofradías financien esos festejos con triquiñuelas. Los festejos se van a seguir celebrando, y de hecho en el Cerro de la Mesa se cree que hasta el siglo XIX se van a estar celebrando. Lo que no se puede, las cofradías, es que estos gastos figuren en su contabilidad. El cerro está salpicado de pequeñas canteras, como no podía ser de otra manera, canteras donde se han extraído los materiales necesarios para la construcción de estos edificios. Y un último elemento, que no sabemos bien lo que es una especie de pila inconclusa, que no creemos que esté relacionada con el uso ganadero del lugar. Está muy cerca del templo al que nos vamos a referir. De momento vamos a dejarla sin interpretar. Y vamos ya con el objeto de la tarde, con el templo intervenido. La excavación ocupa una extensión aproximada de 300 metros cuadrados, que nos ha permitido sumar la práctica totalidad del templo, aunque quedan unos remates que esperamos concluir en la siguiente fase de excavación. Es un templo que se construye en dos fases: una primera fase hispano-visigoda del siglo VII, a la que se asocia un contexto funerario, es decir, creemos que es un templo con una función casi exclusiva relacionada con el enterramiento. Y un segundo momento, esta primera fase está muy bien datada, está perfectamente datada. Tenemos una segunda fase, una fase pleno-medieval, posiblemente de finales del siglo XI, principios del siglo XII, coincidiéndose con el proceso de repoblación y con la llegada de la moda románica. Esta fecha, esta cronología, es algo más dudosa, pero a lo largo de estos minutos vamos a ir intentando aportar datos que yo creo que hacen válida esta fecha. El templo tiene una larga nave central de hasta 23 metros de longitud, que remata en un ábside semicircular. En amarillo estaría lo que conserva de la primera fase constructiva. Lo que no está sombreado sería el agrandamiento del ensanche que se produce en época pleno-medieval. Por tanto, también el templo hispano-visigodo tendría una nave central que remataría en una cabecera que desconocemos, dado que el ensanche que se produce en época pleno-medieval no va a permitir verlo. A ambos lados de la nave se distribuyen dos estancias, dos en cada lado. Al mediodía vemos una estancia alargada que sirve de transición entre el exterior y la nave principal. Para que este tránsito desde lo mundano al interior del templo se produzca sin contaminar una zona de enterramiento, lo que se hace es, fijaros aquí, subdividir el espacio en dos ámbitos: el ámbito de tránsito y el ámbito dedicado a la muerte. Compartiendo medianería, existe otra estancia que aquí necesitamos concluir la excavación para comprobar si estas tumbas excavadas en roca que se conocían de antiguo quedan dentro del templo o quedan fuera. Posiblemente, por aquí veis que hay lo que parecen restos de muro, posiblemente queden dentro del templo. Y al norte tenemos otras dos estancias, una que sirve
de tránsito desde el exterior al interior, distribuyendo el espacio tanto a la nave central como a esta nave que, a ver si me explico bien, esta nave en origen estaría comunicada directamente con la nave principal, pero cuando se produce el ensanche se va a individualizar construyéndose este muro, que como veis está amortizando un enterramiento. Por eso, entre otras cosas, sabemos que es un muro posterior a la primera fase. Y por eso, como ya no tenía comunicación con la nave, le van a abrir un acceso desde este pórtico. Y ya no tenía comunicación directa con la nave. Y luego tiene comunicación directa por dos accesos, uno de los cuales escalonado, que también creemos que pertenece a la segunda fase. Digo creemos porque uno de los inconvenientes que tenemos en este lugar es el escaso desarrollo estratigráfico. Y si no tenemos desarrollo estratigráfico, también las conclusiones cronológicas, interpretativas y demás se hacen bastante más difíciles. Constructivamente se caracteriza por estar ejecutado en mampostería de granito, mampostería de mediano e incluso gran tamaño, colocada a doble espejo y a soga y tizón, y tomada con mortero de barro anaranjado en la primera fase y en la segunda con un mortero de barro mucho más bastardo. Tiene un espesor de muros de 0,65-0,70, excepto en la cabecera absidiada, que alcanza hasta los 80 centímetros. Está muy arrasada, apenas, como estáis viendo en las fotografías, lo normal es que conserve entre 1 y 2 hiladas, y muy excepcionalmente hasta 3 hiladas, y está cargando directamente sobre el sustrato geológico, sobre el lanchar granítico, lo cual, es decir, no hay zanjas de cimentación, lo cual conlleva otro problema añadido, y es que los empujes, las presiones, provoquen inestabilidad en el edificio. Esta inestabilidad, como veremos, se va a intentar paliar con la introducción de una serie de bancos corridos que, además de funcionar como tal, como bancos, lo que están haciendo realmente es cimentar en positivo el edificio. Es decir, en lugar de hacer un cimiento en negativo por debajo de la cota de suelo, le hacemos en altura. Si os dais cuenta, por aquí hay todo un contrafuerte en horizontal que a la vez sirve de acera y está evitando o intentando evitar los empujes que este muro tenía hacia el oeste. Aquí tenemos otro banco corrido, aunque este banco corrido no es arquitectónico, es un banco corrido funcional en el sentido de sentarse. Este es el mediodía y en muchas iglesias podéis ver cómo existen estos bancos, pues para estar a la solana. Luego tenemos otra serie de muros que funcionan a la manera de banco corrido, que estos sí que son constructivos. Son constructivos, repito, introducidos en la segunda fase para intentar evitar los empujes del edificio. Al estar construido directamente sobre el lanchar no es homogéneo, buza tanto hacia oriente como hacia poniente, y este buzamiento se va a evitar, se va a corregir mediante el aporte de rellenos. Y por último decir que la cubierta sería una cubierta a doble agua, constituida por un entramado de madera cosido con clavos, sobre el que irían dispuestas las tejas. Tejas que responden al menos a 4 tipos, aunque en eso en este momento no vamos a entrar. Decíamos, por tanto, que la primera fase de este templo está directamente asociada con un contexto funerario. Este contexto funerario está constituido, además de por los 3 sepulcros excavados en la roca que conocíamos desde antiguo, lo que veis en rojo son los enterramientos, ¿vale? Son las distintas tumbas que tenemos. Además de esos 3 enterramientos, decía, están aquí, hemos podido sacar a la luz otros 10 sepulcros. De estos 10 sepulcros
todos orientados conforme la doctrina cristiana, es decir, de oeste a este, mirando al sol naciente, a Jerusalén, a donde nació Jesucristo. Decía que tipológicamente responden a 3 tipos: sarcófagos, exentos, 2 de ellos de adulto y 1 de ellos infantil, sepulcros excavados en la roca, ahora los vamos a ir viendo un poco, 3 de ellos dobles y 1 infantil, y tumbas de lajas. Una de ellas posiblemente no sea una tumba, sino que está respondiendo a un osario. Estas son las famosas La Mora y las Morillas, las tumbas que conocíamos desde antiguo. Y aquí tenemos la nave principal, que es un gran mausoleo, el mausoleo principal, en el cual tenemos 2 sarcófagos, este y uno que hay aquí, que está amortizado por un banco corrido. Ese es un dato muy importante y que vamos a ir repitiendo a lo largo de la tarde, porque claro, si un muro está amortizando la tumba es anterior a ese muro, no hay duda. La arqueología es así de sencilla, se rige por normas muy elementales. Entonces digo, tenemos en esta nave principal, estos serían los pies del templo, la cabecera está aquí. Tendríamos 2 sarcófagos, son estos 2, además de 2 tumbas excavadas en roca, alineados con ellos. Aquí tenemos una excavada en roca y luego otra que es infantil. Y además teníamos un sarcófago infantil que está descontextualizado, formaba parte del relleno. Estos sepulcros están embutidos en ese relleno que antes os dije que aportaron para regularizar y hacer transitable la superficie. Sarcófago, son sarcófagos, parecen un poco hechos de esa manera, un poco rústicos si queréis, pero son piezas muy excepcionales. Daros cuenta que son piezas exentas. El granito que utilizan, aunque en principio pudiéramos pensar que era importado, no, parece ser, según los geólogos, que hay vetas de este tipo de granito muy cercanas al lugar. Aquí tenemos el sarcófago, que repito, estaba debajo de esta lauda, y esta lauda a su vez estaba amortizada por este muro. Y adosada a ese sarcófago encontramos lo que he definido al principio o he incluido al principio como una tumba de lajas, pero que yo creo que a lo que está respondiendo es a un osario. Los osarios se generan a partir de reutilizaciones de las tumbas. Una tumba fusiforme excavada en roca a los pies de la anterior, y la tumba infantil con la curiosidad de que conservaba esta palanca de hierro, que era la que se utilizaba para lo que se llama romper la tumba, es decir, levantar la lápida cuando ello fuera necesario. La disposición que estábamos viendo previa a la excava, previa a levantar esas laudas, esas losas, nos hacía creer ingenuamente que estábamos ante tumbas intactas, lo cual, pues bueno, habría sido algo bastante relevante. Tenemos en la habitación que hemos hablado, que estaba al mediodía, una tumba de lajas normal y corriente. Y luego tenemos la estancia que os dije que en principio comunicaba con, y en este momento estaría comunicando con la nave principal, donde se abren hasta 3 sepulcros excavados en roca dobles. Uno aquí que está amortizado por este muro, esto es muy importante a la hora de dar cronologías, y luego otras 2 tumbas dobles, esta que están individualizadas, pero sin embargo, si os dais cuenta, quedan incluidas dentro de una misma estructura. ¿De acuerdo? Todas las tumbas, como he dicho, estarían expoliadas, completamente expoliadas y saqueadas. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo se produce ese expolio? Estratigráficamente, el expolio se tiene que producir bien en el momento de la construcción
de la reconstrucción del edificio, esa fase pleno medieval, o con anterioridad, nunca con posterioridad. ¿Por qué decimos eso con esa seguridad? Bueno, pues por las amortizaciones de muros que hemos ido viendo, cómo los muros amortizan, cubren ciertas tumbas. Por tanto, si un muro cubre a esa tumba es necesariamente anterior a la construcción del muro, aunque sea un minuto anterior. ¿De acuerdo? Decía, sí, que cronológicamente serían del momento, la secuencia estratigráfica es lo que dice, serían del momento de la restauración, reconstrucción del edificio o con anterioridad. Y otra serie de datos demuestran con bastante claridad, bajo mi punto de vista, que sería contemporáneo al momento, o sea, el expolio sería contemporáneo, lo habrían llevado a cabo las gentes del norte que reconstruyeron el edificio. ¿Por qué digo esto? A poquito que pensemos, diremos, si el expolio se hubiese producido con anterioridad, un saqueo con la intención de buscar tesoros, ¿por qué luego me voy a preocupar de volver a cubrirlas con losas, de volver a dejarlas, pues si queremos, con cierto orden? Uno. Y dos, ¿por qué? O sea, ¿cómo habría sido posible si este expolio se hubiese producido una cantidad de años previos a la reconstrucción? ¿Cómo habrían llegado hasta nosotros los recipientes que ya estáis viendo en fotografía? Estos recipientes formarían parte de los ajuares expoliados y después reutilizados en la fase siguiente. No sé si me seguís, yo creo que sí. Entonces, repito, no es creíble que un recipiente cerámico se expolie 100 años atrás y después le veamos reutilizado y haya llegado hasta nosotros siglos después. Es evidente que el expolio lo produce la misma gente que después reutiliza estos elementos. ¿Y por qué se produce este saqueo tan sistemático? Bueno, pues se nos ocurre que hay que tener en cuenta que en principio el enterrar en el interior de los templos está prohibido. Está prohibido hasta el siglo XI. A partir del siglo XII y desde el siglo XII al siglo XV se puede enterrar en el interior de los templos con permiso, pero alterna el cementerio en el interior y en el exterior, sobre todo en los exteriores, y no va a ser hasta finales del XV, principios del XVI, cuando realmente se sistematice el enterrar en el interior de los templos. Por tanto, podemos como hipótesis, pensar que las nuevas gentes que van a acabar con la función funeraria del lugar van a limpiar el lugar de enterramientos para adaptarle a su nueva función, que va a ser una función litúrgica propia de una parroquia. ¿De acuerdo? Es decir, el expolio se produce para adaptar el templo a las nuevas condiciones, a la nueva finalidad litúrgica que el lugar va a tener, eliminando algo que en principio está prohibido por la doctrina cristiana. Esta teoría puede ser verdad, puede ser mentira, pero es la que nosotros de momento estamos defendiendo. Respecto al ritual, es la agujera, me obliga a beber agua. Respecto al ritual que documentamos en el lugar, pues tenemos la orientación propia del cristianismo, es decir, ya lo he dicho antes, oeste, este. La posición del individuo inhumado la desconocemos porque están saqueadas las tumbas. Lo que sí que sabemos es que tienen ajuares y ajuares ricos, bastante ricos, lo cual es también contradictorio con la doctrina cristiana, que prohíbe, en principio, prohíbe el enterrarse con ajuares porque el cielo es un cielo inmaterial y por tanto se hace innecesario el llevar objetos terrenales.
Otra cosa es que se cumpla la norma, pero en principio la normativa es esa. Y en cuarto lugar, también el decir si hay reutilizaciones y por tanto osarios, también nos cuesta definirlo con claridad debido a que no hay huesos. Ahora veremos por qué no hay huesos. Aunque creemos y repito, que esa estructura que antes hemos visto adosada a un sarcófago, puede tratarse de un osario, donde echarían los huesos del propio sarcófago cuando ese sarcófago era reutilizado por otro individuo, o metían a otro individuo. Y también decíamos que no quedan ni resto de huesos, lo cual es algo muy extraño. No nos podemos creer de ninguna manera que el expolio fuese tan sistemático que se llevasen absolutamente todos los huesos, porque no hemos encontrado ni uno. Se llevasen todos los huesos y, sin embargo, los recipientes, como veremos, de vidrio, como se les rompieron, sí que les vuelven a tirar en las tumbas, o sí que salen en las tumbas. Es decir, vidrios sí y huesos no. Pues no lo podemos creer, y por tanto la única razón que de momento se nos ocurre para que no haya ni un solo hueso, ni siquiera un diente, que siempre perdura más a los fenómenos de corrosión, se nos ocurre que el terreno sea muy ácido y se los haya comido literalmente, pero eso no lo podemos asegurar hasta que en la siguiente fase la nueva financiación nos permita hacer ciertos análisis, entre ellos de la acidez que tiene ese terreno. Y por último, respecto a los enterramientos, decir que, aunque son saqueadas, todas las tumbas sistemáticamente saqueadas y expoliadas, hemos recuperado un interesante conjunto de elementos que formarían parte del ajuar. Parte de ellos vueltos a tirar porque se les rompieron, y otra parte, como los que tenemos en imagen, son jarritos funerarios que han sido reutilizados como lamparitas. ¿Veis esas perforaciones? Que es para que respire la lámpara y por donde saldrían las ceras, ay, no me sale la palabra, pero lo entendéis perfectamente. Es decir, los recipientes funerarios van a ser reutilizados para lo que pueden ser reutilizados en un lugar de culto como lamparitas. Ahí las tenéis, como no las encontramos, todas acumuladitas en una esquina, bien colocadas. Otro de los elementos de ajuar que encontramos mucho son ungüentarios de vidrio. Esto es un objeto de lujo, muy frágil, y por tanto se les rompió. Y se les rompió al expoliar la tumba, y cuando vuelven a tapar los sepulcros, vuelven allí, y de allí los hemos recuperado. El elemento estrella, la pieza estrella, es este fragmento de villa de bronce arriñonada o tipo liriforme, que esta la hemos encontrado, luego veremos dónde la encontramos. Esto es una pieza muy exclusiva también. Junto a ella se recuperó también un fragmento de pulsera de cobre. Otro elemento interesante y rico sería esta pieza cruciforme, que tiene damasquinados de latón, que son esos plateados que por ahí vemos. Posiblemente pudo contener una piedra semipreciosa. Esto también formaría parte de un cinturón. También reutilizados como lamparitas tenemos lo que serían vasos funerarios. Y luego, ya aprovechando que estamos viendo los materiales, tenemos las lámparas propias de ellos, que no fueron reutilizadas, son estas lamparitas anforiformes, que ha salido un número importante. Esta no es visigoda, pero la he puesto aquí porque había que ponerla en alguna parte. Esta ya sería de época prenomedieval, posiblemente. Bien, por tanto, con todos estos datos nos encontraríamos ante un templo que fue concebido como un templo con un carácter funerario, como un panteón, si queremos. ¿Y quiénes estarían enterrados allí?
en base a la propia ubicación de los enterramientos, todos dentro del templo, que, como estamos diciendo, en principio está prohibido. En base a la exclusividad de los sepulcros, los sarcófagos es un elemento de mucho prestigio, e incluso las tumbas excavadas en roca no están al alcance de cualquier individuo. Y en base a los ajuares que hemos podido recuperar, ajuares ricos, no hay más remedio, o sea, es blanco y en botella, no hay más remedio que deducir que se trata de individuos de mucho prestigio dentro de la sociedad de ese momento. Como hipótesis, se nos ocurre pensar que podía tratarse del enterramiento de la aristocracia local, de esos personajes que tendrían la tierra, serían los poseedores de la tierra y los que ejercerían el poder en el Alto Tietar. Pero repito, esto es simplemente una hipótesis, pues bueno, que habrá que demostrar o no. Por tanto, estamos ante un templo que es una fundación laica, es un patrocinio privado, aunque, que nadie se equivoque, quedaría bajo la jurisdicción episcopal. Aunque es una fundación privada, la jurisdicción episcopal ejercería su poder sobre él. Sería un templo que en un principio, a ver cómo explico esto, pudimos pensar que estábamos ante un cenobio. Un cenobio es un pequeñito convento, un pequeñito monasterio con un par de frailes, de los que había muchos en este periodo histórico, de gente que se iba para ahí al campo a orar, pero que facilitaron mucho o potenciaron la cristianización del territorio. Sin embargo, el que sea un cenobio lo dejamos rechazado. ¿Por qué? Por la propia tipología de las tumbas. Claramente, por lo que hemos ido viendo, son enterramientos que se corresponden posiblemente con matrimonios, son tumbas dobles y además tenemos una tumba infantil. Por tanto, hay que pensar lo que os he dicho, que es una fundación privada, de patrocinio laico, hecha con la finalidad de enterrar a una gente, posiblemente o tal vez la aristocracia del Alto Tietar. En el 711, como todos sabemos, se produce la invasión musulmana y posiblemente este templo va a caer en el olvido, o poco a poco al menos caerá en el olvido y entrará en un proceso paulatino de ruina. Hasta que, también posiblemente, porque repito, si bien tenemos muy bien datada la primera fase en el siglo VII, perdurando hasta entrado el siglo VIII, la segunda fase, la datación que tenemos, la estamos todavía amasando más, ¿vale? Pero en principio, repito, el templo entra en un proceso de ruina hasta que a finales del siglo XI y principios del siglo XII, con lo que llamamos el fenómeno de repoblación, se recupere la memoria de ese lugar y se proceda a su reconstrucción y agrandamiento. Este tipo de proceder es muy común en la Hispania, en el territorio, en este momento histórico. A medida que avanzan los repobladores, se van encontrando templos que habían sido abandonados, muchos de ellos jamás se recuperarán y otros pues volverán a recuperarse y a abrirse el culto. En el caso que nos ocupa, hemos dicho que el edificio posiblemente se convierta en parroquia. Esto veremos, ¿por qué decimos esto? Lo veremos más adelante. Pero posiblemente se convierta en parroquia y pasará a tener un uso litúrgico, abandonándose, repito, el uso funerario dado, y para eso se expolian las tumbas. La nave central se va a alargar al menos unos 12 metros hasta alcanzar los 23 metros de longitud y va a rematar en un ábside semicircular. Es interesante también de este momento ver cómo la cabecera va a ser enlosada con un tosco pavimento
en el que se dibuja una suerte de vía sacra que va a invocar en lo que sería el altar, del cual conservamos 2 pies derechos sobre el que se dispondría la losa, que funcionaría realmente como altar. El que no quede espacio de tránsito entre el altar y la propia cabecera no es relevante, dado que en este momento el señor cura va a oficiar de espalda al feligrés. Por tanto, no es necesario que este tránsito sea circulable. ¿Y por qué decimos? Por muchos motivos, pero los motivos principales por los que estamos hablando de una segunda fase constructiva. Pues en primer lugar, si os fijáis detenidamente en la pantalla, tenemos el templo hispano-visigodo, que tiene una orientación oeste-este casi perfecta. Sin embargo, lo que sería el añadido tiene, observarlo, una ligera desviación suroeste-noroeste. Eso ya sería un dato a favor de pensar que estamos ante 2 momentos constructivos. El segundo elemento es aquí donde pongo este mosquito, que parece que existe una cierta desconexión en los paramentos. En tercer lugar, tenemos lo ya manido superposición de bancos corridos, aquí sobre un sarcófago y aquí el muro de cierre de la nave, que está también amortizando un enterramiento anterior. Y por último, el que existen elementos reutilizados dentro de las nuevas fábricas, elementos reutilizados de algo, de un edificio que tuvo que existir con anterioridad. Dicho esto, llegamos a intentar encuadrar cuándo fue el final de este edificio. En la excavación hemos detectado un nivel de incendio, pero es un nivel de incendio muy superficial y que creemos que no es el detonante real para abandonar el lugar. Posiblemente sí que sea la gota que colma el vaso, pero no es el detonante real. Es decir, el edificio ya estaba de esa manera y el incendio acabó de colapsarle. Encontramos, voy a dar una serie de datos porque luego son importantes para interpretar, encontramos o documentamos 2 derrumbes claramente diferenciados. Unos derrumbes que están in situ, es decir, están intactos desde su deposición, no han vuelto a ser alterados hasta que hemos llegado nosotros, y otro derrumbe que está completamente alterado y revuelto y que cubre al primero. ¿Y por qué está alterado y revuelto? Pues porque está expoliado. ¿Y por qué está expoliado? Porque se ha recogido material constructivo para construir una cerca que recorre el cerro. Lógicamente ahí tenían material abundante para construir la cerca y lo cogen de ahí. Por tanto, esa es la diferencia que hay. Por eso hay 2 tipos de derrumbes que luego, como veremos, va a tener su importancia. Y también es importante apuntar que el derrumbe de teja es muy testimonial, lo cual no tiene otra explicación más que se recuperasen las tejas en un momento previo a que el edificio colapsase. Si el edificio hubiese colapsado, el número de tejas rotas habría sido mayor y lo habríamos encontrado en excavación. Sin embargo, en excavación hemos encontrado algo de teja, siempre muy fragmentada, pero es casi testimonial. Por tanto, hay que determinar que se recuperan las tejas en un momento anterior a que el edificio colapse. Dato, elemento que hace, que ratifica el que no fuese el incendio el motivo por el que el edificio se arruinase. Porque si se hubiese arruinado de repente, de golpe, por un incendio, la cubierta hubiese colapsado y las tejas no las habríamos encontrado, y no es el caso.
junto con esta escasez de tejas que hablan de la recuperación de todo tipo de materiales factibles de ser reutilizados, tenemos otro elemento muy interesante, y es que encontramos acopiado una especie de tesorillo, entre comillas, constituido por más de 300 piezas de hierro, la mayoría clavos, que procederían del cosido de la cubierta, pero también otros elementos como pasadores, cerrojos, elementos que son adornos. Es decir, igual que se recuperaron las tejas que se pudo, también antes de que el edificio se arruinase definitivamente, se dedicaron a recuperar todos esos elementos de hierro factibles de ser fundidos para ser reutilizados con posterioridad. Lo que ocurre es algo tan sencillo, ahí lo tenéis como aparece, es algo tan sencillo como que lo tenían acumulado para llevárselo a la fragua de Navarrevisca, que se lo fundiesen, y por razones que desconocemos, allí quedaron olvidados hasta que los hemos encontrado nosotros. Es en esta acumulación de hierros donde recuperamos el fragmento de villa que anteriormente hemos visto. Por tanto, con estos datos que hemos ido viendo, ¿cuándo realmente concluye la vida de este edificio? Si ya se nos hacía difícil datar con exactitud la cronología de la reconstrucción, el ensanche del edificio, el final del templo, el final del culto en este lugar, se nos hace aún más difícil. A pesar de ello, disponemos de dos términos poscuen. Uno de ellos sería un famoso documento de 1357, ahí tenéis un extracto, en el que se dice que en la aldea de los Santos, no adelanto lo que es la aldea de los Santos, luego veremos que hay autores, hay investigadores que defienden, y nosotros también, que defienden que el Cerro de la Cabeza es la aldea de los Santos. Si eso fuese verdad, hay un documento de 1357 en el que se dirime un litigio entre el episcopado de la Catedral de Ávila y el abad del monasterio de Burgondo, por lo de siempre, por cuestiones de poder, etcétera, pero lo importante es que en ese documento consta que en 1357, como ahí podéis leer, en la aldea de los Santos hay 3 templos: Santa Marina, Santa Coloma y San Pedro. Si de verdad nosotros estamos en la aldea de los Santos, tendríamos un término poscuen, lógicamente. En 1357 el templo estaría en pie, lo cual no es decir mucho, pero algo es. Otros términos poscuen vienen dados por un pequeño conjunto de monedas que hemos recuperado en el derrumbe removido, lo cual también tiene su problemática interpretativa, porque si os he dicho que ese derrumbe está alterado cuando se construye esa cerca de mampostería, que es de finales del 19, principios del 20, cabe la posibilidad de que estas monedas, todas ellas, como vamos a ver, datadas entre finales del 14, finales del siglo XV, cabe la posibilidad de que esas monedas se introduzcan en ese sedimento, o sea, en ese estrato, en el siglo XIX. ¿Por qué no? Es raro. Yo prefiero, o sea, lo más lógico es pensar que las monedas están en ese derrumbe desde que el derrumbe se produce, pero cabe la posibilidad. En cualquier caso, vamos a dar por bueno el que estas monedas quedasen depositadas en el derrumbe cuando se produce la demolición, la ruina. Por tanto, si tenemos monedas de las cronologías que estamos viendo, la más reciente sería esta de los Reyes Católicos, de finales del siglo XV, principios del XVI. Si en un derrumbe tenemos una moneda de 1504, es evidente que ese derrumbe no se ha podido producir con anterioridad a esa fecha.
con posterioridad cuando se quiera, pero con anterioridad no. Por tanto, tenemos una fecha que a finales del siglo XV, el templo estaba en pie. ¿Vale? Y luego tenemos unos términos antecuen, estos de menor validez, porque uno de ellos sería que si la cerca de mampostería se ha construido con material reutilizado del derrumbe, lógicamente, como es lógico, el derrumbe se produce con anterioridad a la construcción de la cerca, lo cual no es decir mucho, dado que estamos diciendo que la cerca está bien datada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y otro término vendría dado por la documentación. ¿Por qué? El doctor Calvo, que es el que se ha encargado de investigar la documentación relacionada con este lugar y por extensión con todo el valle del Alberche, tiene numerosa documentación que habla que hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, se están refiriendo constantemente a la ermita de San Pedro, pero ya en esta documentación jamás se hace referencia a Santa Coloma ni a Santa Marina. Por tanto, hay que dar por supuesto que en esa fecha ese templo, esos templos ya no existirían, estarían posiblemente arruinados. Repito, no es decir mucho, porque estamos diciendo que el final del templo se produciría entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII, pero menos es nada. Y vamos a dedicar un par de minutos a esta cosa que hemos dejado por ahí suelta, y es que he hablado de la aldea de los santos. Una vez más, el doctor Calvo plantea la posibilidad, en base al documento que hemos visto anteriormente y a otra serie de datos, que el cerro de la Mesa se corresponde con la aldea de los santos, una aldea en la que habría 3 templos que estarían funcionando a la vez: Santa Marina, Santa Coloma, San Pedro. San Pedro sigue en pie, el templo que nosotros hemos excavado estaría advocado bien a Santa María, bien a Santa Coloma, y nos faltaría un tercer templo que no descarto la posibilidad de que sea uno de estos 2 edificios que en esta fase únicamente hemos sondeado. El de la parte superior, es el más interesante, aunque los datos que ha dado son nulos porque no hay ni un solo fragmento cerámico. Estamos una vez más con la escasez de desarrollo estratigráfico, con los problemas que ello conlleva a la hora de interpretar y de datar, pero es un edificio en L que se ubica en la parte del cerro en la que no nos iríamos a vivir jamás. Es decir, es un lugar en el que, para poner un lugar de habitación, o sea, donde, por ejemplo, para que viva el santero, pues no procede, porque es el lugar que está sometido. En el Cerro de la Mesa siempre anda viento, allí se tarifa constantemente, pero en este punto más todavía. Sin embargo, por contra, lo que tiene es que, siendo el lugar más expuesto a los vientos, es también el lugar con mayor dominio visual del territorio. Es un lugar que, en principio, es favorable a que pueda ser un templo. Ojalá lo fuese. Esto es un aspecto que deberemos comprobar en la siguiente fase, que, por cierto, parece que ya no se va a demorar mucho en empezar. Decíamos que, o no decíamos, lo digo ahora, que la aldea de los santos bien puede corresponderse con el Cerro de la Mesa, pero también puede corresponderse con el lugar de los santos de Hoyo Casero, donde existe una ermita y otra serie de elementos que, al menos a mí, me hacen parecerle mucho al Cerro de la Mesa. Primero, por la propia planta del edificio, por la propia fábrica del edificio, porque como en el Cerro de la Mesa
tenemos tumbas excavadas en la roca, y como en el Cerro de la Mesa tenemos una peña que sí que podemos considerar sacra. Esto es lo que se llama un sitial, que tiene un topónimo muy interesante, que es el trono del rey. Este tipo de piedras, este tipo de peñas, normalmente están asociadas con la fertilidad. Por tanto, estamos en la disyuntiva de saber si Los Santos se corresponde con el lugar de los santos de Hoyo Casero o con el Cerro de la Mesa. De momento, y no es porque nosotros lo deseemos, pero tiene más papeletas el Cerro de la Mesa que el propio Hoyo Casero. Y ya, por último, volvemos al principio. ¿Por qué existirían 3 templos en el mismo lugar, tan cercanos? No están separados por más de 50, 60 metros cada uno. Y encima, en un lugar en el que habéis deducido que no hemos detectado, al menos de momento, lugar de habitación. Es todo lugar de culto, es un lugar sagrado. Y volvemos a esa famosa piedra que al principio dijimos. El que yo os dijese antaño, al principio de la tarde, que en el momento actual de la investigación es muy difícil que nosotros cataloguemos como sacra esta peña porque no reúne ninguna de las características que os dije. Sin embargo, ello no quiere decir que no lo sea y que en un futuro, pues digamos con claridad y rotundidad que sí lo es. Además, se une a lo sugerente de la piedra el propio cerro en el que está la piedra. La propia montaña es un lugar sagrado, no cabe duda. Entonces, para hacer este tipo de interpretaciones nos tendríamos que ir a lo que es el concepto paisaje sagrado. Paisaje sagrado vamos a entenderlo como la interpretación que las comunidades prehistóricas hacen del entorno que les rodea, siempre bajo su cultura, bajo su falta de conocimiento de la ciencia y sobre todo bajo su cosmovisión animista de las cosas. ¿Qué es el animismo? El animismo sería la creencia por la que determinados elementos de la naturaleza, bien sean peñas, árboles, montañas, lagos, ríos, están dotados de conciencia y de alma propia. Es decir, lo que en el momento actual, el hombre actual, porque vemos el mundo desde un punto de vista absolutamente científico, consideramos elementos naturales, el hombre prehistórico les consideraba como elementos dotados de vida propia. Es decir, la peña es el propio sema de la divinidad. Dentro está la divinidad. No sé si me seguís, es que es distinto a lo que el concepto de altar que vemos por muchas partes. Un altar sería un lugar en el que un sacerdote, un druida, realiza una serie de rituales rodeado de la parroquia y estarían haciendo ofrendas, pues yo qué sé, al sol o a la luna. No, la peña sacra es, en el caso que nos ocupa, el propio numen, la propia divinidad. Es decir, es la peña, el Dios con el cual tengo que interactuar directamente. Interactúo con la peña, no a través de la peña, ¿vale? Entonces, esta peña en cuestión, metidos en este mundo del que os estoy hablando, que como veis lo tenemos cogido con pinzas, aunque pinzas que sujetan bastante bien, sería la divinidad local, el numen loci, que se llama. Es decir, esa divinidad que se encarga de la protección del territorio y de las gentes que hay en ese territorio. Lo digo esto por lo que luego, para que entendáis con lo que luego voy a concluir. Este tipo de rituales paganos, el mundo romano los sintetizará, los adoptará sin ningún problema, no tendrá problema ninguno. Sin embargo, con la implantación del cristianismo, primero en el 313, Constantino va a legalizar el cristianismo y en el 380 Teodosio lo va a convertir
en religión oficial del imperio. A partir de ese momento, el cristianismo considera todo este tipo de rituales completamente incompetentes con sus doctrinas, con las doctrinas cristianas. Por tanto, a partir de ese momento, el trabajo será intentar anular estas creencias prohibiéndolas e incluso destruyéndolas, destruyendo árboles, destruyendo peñas, arruinando templos. Esto se ve claramente en una sucesión de concilios durante el siglo IV, V, VI, VII, en los que constantemente se prohíbe que se venere a las piedras, se prohíben luminarias en los caminos, se prohíbe, que claro, de tanto prohibir año tras año, lo que nos están demostrando con claridad es que esa prohibición no estaba teniendo ningún éxito. Dado que no tenía ningún éxito la prohibición, lo que van a hacer es adaptar y adoptar los rituales paganos a la nueva doctrina cristiana. Y cómo adapto y adopto un lugar de tradición de culto pagano con tanta raigambre a mis creencias, pues qué mejor manera que construyendo un templo advocado a un santo patrón que será el que proteja el territorio y a las gentes que viven en ese territorio. Es decir, el patrón sustituye, adopta los poderes que tenía esa divinidad local. Es en este contexto, tal vez os parece, que está cogido de una manera un poco sólida, en la que entendemos que hay que interpretar el Cerro de la Mesa, es decir, como un lugar de culto que viene desde la prehistoria y que ha llegado a nosotros con un intento constante de cristianización. Y fin. El estudio arqueológico en la ermita de San Pedro. No, me refiero que el estudio que se ha hecho ahora, sí, que si hubo alguna relación entre tiempo o cómo se pasa de ese estudio a lo que al vestigio mayor que es la ermita de San Pedro. No sé si he entendido bien. ¿Hay una continuación en el tiempo? Sí. De hecho, en el famoso documento de 1357 se dice con claridad que Santa Coloma, Santa Marina y San Pedro conviven, tienen culto simultáneo. Es decir, el templo que nosotros hemos excavado, si de verdad el lugar al que nos estamos refiriendo es la aldea de los santos, el templo que nosotros hemos excavado estaba en pie y con culto en el mismo momento que la ermita de San Pedro, al menos durante un periodo de tiempo. Después también he dicho que posiblemente a partir del 16, Santa Marina o Santa Coloma, que sería la advocación del templo que hemos excavado, ya cesaría, se arruinaría y continuaría San Pedro exclusivamente. No sé si eso es lo que me preguntabas. Sí, yo tenía que hacer otro comentario que sí que llevaba tiempo. Mi nombre es Carlos de Gredos y soy de Ocasero. Según el cura y el pueblo, yo no tengo mayor documentación. Cuando se referían desde Burgón a nuestro pueblo, no eran los santos, sino eran los altos. Santos altos. Yo siempre digo lo que dice el cura y el pueblo, nada más. Eran los altos, aunque efectivamente la ermita es la ermita de todos los santos, o la ermita de los santos, popularmente, según él, se refería a Ocasero como los altos. No, yo ese dato le desconocía, pero si eso es así, más a nuestro favor para que la aldea de los santos esté en el Cerro de la Mesa. De todas formas, repito, perdona, acabo con ese tema.
el que la aldea de los Santos se correspondiese con el lugar de los Santos de Hoyo Casero, lo confundo mucho con Hoyo Redondo, no sé por qué, o con, se corresponda bien con Hoyo Casero o bien con Navarrevisca, es una cuestión que yo extraigo de lo que el doctor Calvo publica con su tesis doctoral. Yo intento adaptar, no intento, o sea, cojo esos datos para ponerlos en relación con lo que nosotros hemos extraído arqueológicamente. Llegué al principio y, según una visión ocular de mis ojos, hace 30 años, el dato que tú has mencionado de la roca, supuestamente de Plaza de Toros, no es 1680, sino 70. Perdón, no es 1770, sino 1680. Y el último número, hace 30 años, yo fui incapaz de descifrarlo. Claro, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Quién mandó a construir esa construcción? No, eso sería la cofradía que tenía la ermita de San Pedro. Imagino, yo de todas formas, yo sobre la ermita de San Pedro y la Plaza de Toros os las he enumerado para haceros una introducción al yacimiento. Nosotros ahí no hemos entrado. La fecha de 1670, perdón, acabo. La fecha de 1670 yo la tomo no de que lo haya leído yo, sino de la última investigación sobre Plaza de Toros que se ha hecho, si no estoy equivocado, la leen en 1670. Sí, pero vamos, a mí lo que me interesa es, evidentemente, lo que habéis descubierto no es fabuloso porque se desconocía, pero como tú bien has dicho, era un elemento sagrado de poder, de orientación, con lo cual a mí me interesan todas las construcciones que hay. Pero yo hace 30 años, no por propia iniciativa, sino porque yo tuve un maestro con casa precisamente en Navarrevisca, me llevó y me orientó en muchas cuestiones. Entonces él quiso leer al lado de la fecha de la datación de 1680 y pone quién me lo mandó a construir. Él se quiso engañar, pero yo no me quise engañar. Yo hice la transcripción de derecha a izquierda y pone exactamente, hace 30 años, lo tengo fotografiado, se hizo la Bioz año de 1680 y cuando mis hijos eran pequeños, lo primero que hice fue coger el espasagal. Yo no sabía qué lo que era la Bioz. Hace unos cuantos años hecho famoso pueblo porque hubo un asesinato y salió en todos los telediarios. En el pueblo de la Bioz, provincia de Guadalajara, hay un castillo con unas estatuas excepcionales. Ese castillo era de la familia del cardenal Cisneros. Con lo cual yo me pregunto, o sea, ¿qué hace el señor de la Bioz mandando a construir y dejando tallado en la roca el nombre de su pueblo? Luego, encima de esa roca, no sé la palabra, natural, si te has fijado, se ve en la fotografía que has puesto, tiene un ara. Es decir, nadie pone en una plaza de toros un ara, que es una piedra de altar sagrada tallada. Se puede ver en la fotografía. Entonces, yo no sé qué es. Se ve, lo he visto. Es decir, la función de la Plaza de Toros, efectivamente, fue Plaza de Toros, y en la Segunda República, tú también has hecho mención, hubo varias muertes. Entonces, la Segunda República prohibió las corridas de toros, pero fue en la Segunda República. No. Hay documentación. También hay documentación que es el Estamos obispado. hablando del siglo XVII. Entonces, la primera construcción de España datada de Plaza de Toros es de 1667. Y esa plaza concretamente está en el monte del Castañar de Béjar y se inauguró en el 1711. Estamos hablando de Béjar, no estamos hablando de un cerro que construyó una plaza de toros. Pero... Lo que es con el tiempo que se utilizase esa construcción para la de toros, hay documentación. Ahora, a mí mi pregunta es, ¿cuál era la función? Como pura especulación, para mí la función es que era un lugar ritual. ¿De qué clase de ritos? Yo no sé. Ahora, quien mandó construir los restos se puede ir y valor. Yo lo digo que hace 30 años hice la transición de derecha a izquierda para mi programa. Ese dato sí que te lo puedo apuntar. Vale, pues no la juntas. Yo todo eso que tú dices lo desconocía. Lo que sí que te digo y rechazo es que ese coso sea un lugar ritual, siempre que no consideremos
las corridas de toros, como actos rituales. Pero ahí lo que se hacía era festejos taurinos. Y eso está perfectamente documentado. En la Segunda República está documentado. No, pero no en la Segunda República y en el siglo XVII. En el siglo XVII, eso hay que demostrarlo. Es decir, y si la primera plaza del coso de España es en Béjar, que según la datación que está en esa roca es de 1680 y el primer coso de España es de 1667, ya hay una diferencia. Y lo que estamos hablando de un cerro y de un... Pero no sé dónde quieres llegar con eso, que bueno, se nos escapa un poco a lo que nosotros hemos excavado, pero tú ¿a dónde quieres llegar? No, es de historia, evidentemente eso no tiene nada que ver con vuestra excavación, simplemente coincide, está en ese lugar, pero para mí es importante todo lo que por volver al ejemplo, has comentado vuestra hipótesis interpretativa de las sepulturas es que son sepulturas aristocráticas de la población que vive por allí. Como hipótesis. Y como hipótesis no os planteáis que tengan un valor religioso y que sean sepulturas quizá de los mártires santos, etcétera, que tienen más relación quizá con ese uso continuado del lugar como lugar sagrado. Claro. Incluso como cenobio, como sabes, que no lo planteamos al principio, pero en el momento encuentras un enterramiento infantil, claramente. Eso nos descoloca de esa interpretación. Las tumbas dobles, excepto los santos reyes católicos, como sabes. Entonces, no lo vamos más por lo laico, por ese tipo por la propia tipología de tumbas que no... como que no nos quieren hablar de monjes, vaya. Es esa la razón, no es otra. Exigiría también que hubiera un poblado más que de momento no hemos encontrado. Y, repito, al principio he puesto ahí una serie de prospecciones que se han hecho en el lugar, que son bastantes. Hemos vuelto a prospectar el territorio nosotros pues el año pasado, cuando hemos estado allí excavando, y las únicas construcciones que no se conocían o no se conocían desde el punto de vista de los inventarios arqueológicos son esas dos estructuras que hemos sondeado, no hemos encontrado más, lo cual no quiere decir que en un futuro se encuentren. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Iba a decir que te tenías otra botellita Ya lo cojo. Bueno, enhorabuena, fantástico. Fantástico. Hasta donde me deja la agujera, pues... Fantástico. Magnífico. Hasta que... Pues... Oye, pues te deja mucho el agujero, que estás tan deja. Has aguantado, madre mía. La voy recuperando poco a poco. Despacio, pero... Oye, que castellano es muy bien. Bueno, regular. Yo, claro, no, si me dejo que bien, que me habla muy poco, cuando tengo Mercadona, veo que está así, ahora está resistido. Por eso mismo, porque no me enrollé con él, porque pensaba que no hablaba.